anticipamos las actividades que íbamos a tener hoy a lo largo del programa. Y ya está con nosotros entonces ambos invitados. Por un lado, Geo con el Startup Weekend y por otro lado tenemos a Iván Jiménez, representante del Festival Estéreo. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. ¿Y Geo por ahí? Todo tranquilo, por suerte. Ahí andamos. Bienvenidos a ambos. ¿Qué pasa con esta época del año, no? Que es como que se empiezan a dar todas las actividades, no superpuestas, pero ahí en consecutivas. No, empieza a hacer calor, lo primero, está bueno salir, está bueno estar afuera y aparte te da tiempo a haber tenido tiempo para armar cosas. Es cierto, es cierto. Empieza el año con todo lo tedioso y ya después te vas relajando y podés encarar este otro tipo de actividades. Sí, me gusta la explicación. Y ya tenés menos ganas de hacer lo que hiciste en marzo, digamos. Es que no, aparte si querés hacer algo en marzo o tenés que haber estado todo el verano planificando o lo tenés que traer del año pasado, que suele ser una cosa muy difícil de hacer. Pero algo que creo es esto, ¿no? Se arma como una cadena de eventos, pero no se pisan, porque somos más o menos los mismos, ¿no? Que nos vamos entrecruzando. Sí, tal cual. no sé cómo lo ves, pero digo, me parece que también hay como un intento de que cada cosita tenga... Es una cagada realmente cuando las cosas se pisan, del Sí, tipo que un sea. desperdicio. Después a la vez no tiene sentido volársela demasiado en una ciudad grande, va a haber cosas, pero creo que está bueno incluso como que uno se va diciendo, no, más o menos en tal fecha siempre está la Crack Bam Boom, más o menos en tal fecha siempre está tal cosa, está la Expo Carrera, está tal cosa, está bueno irse adueñando de los momentitos del año también. Total, y aparte muchas veces esto es trabajado también a modo de voluntariado, ¿no? Sí, además medio que empiezan a venir estos meses en los que, como decías vos, empieza a hacer calorcito, todo el mundo estuvo guardado todo el invierno y es como, bueno, ahora vamos, salimos. Vamos a salir, vamos a reunirnos y encontrarnos. Bueno, vamos por orden cronológico entonces. Primero nos encuentra el Festival Estéreo. ¿Qué fecha tienen pensada? Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre. Ahora en 3 semanas, contando esta. Bien, que lo deben tener ahí, lo van tachando. Como Sí. los presos para ver si llegan con toda la organización. Más o menos ayer o el fin de pasado le decreté el inicio de la época de locura. Muy bien. Lo que llamamos momento crítico de los eventos. Hay un momento que sí, que ya estás en esa instancia. Y aparte, bueno, en este caso vamos a eventos fin de semana. Entonces es, bueno, destinar los días y la organización enfocada en esa temática. En este caso, Festival Estéreo, el eje con los podcasts. Es un festival de podcast. Este año tenemos un eje nuevo que es una pregunta y una afirmación. Si es cualquier cosa puede ser un podcast. Sobre todo viendo que está por un lado en Argentina la explosión de los streaming. Por otro lado un cierto debate respecto de cómo queremos que sean las plataformas, sea Spotify, sea YouTube o sea la que sea, donde queremos que salga lo que producimos. Entonces tenemos contenido en podcast tradicional, tenemos streaming, tenemos video podcast y todo tipo de otro tipo de contenidos, y la idea es, por un lado, juntar shows en vivo para el público general, de cosas algunas más conocidas, otras menos, y por otro lado, ser un espacio de encuentro y de formación y de crecimiento para productores, tanto profesionales internacionales como en formación todavía. Me interesó lo de intentar definir el podcast. Geo, ¿vos cómo definirías un podcast? No hay respuesta incorrecta. Una respuesta incorrecta. ¡Eh! Me mataste, me quedé callada. Un podcast, yo lo llamaría quizás como un repositorio de información, pero moderna. ¿En serio? No sé cómo. Es muy formal eso. Mirá que hay podcast de todo. Bueno, pero es como más moderno el formato, a eso voy, o sea, no es como escuchar un audiolibro, tiene otra impronta, es más humano, es más natural. Bueno, con esto de los videopodcasts también lo que pasa a veces es que podés escuchar y podés ver lo que está pasando más allá de lo que se habla, o sea... Se complementa. Sí. Iván, debes tener una definición. No, yo tengo Más lo que precisa que la yo tengo mía. la que corresponde y después tengo la que me gusta a mí, digamos. O sea, la que corresponde, la definición tradicional de podcast es un archivo de audio que se escucha on demand y que se pensó para ser escuchado y para ser distribuido en internet. Eso sería la tradicional, que para mí deja algunas cosas afuera que están buenas e incluye algunas que a mí personalmente mucho no me interesan. Yo creo que hay algo del podcast que, por ejemplo, algunos streaming no podrían ser escuchados como podcast, de que el podcast es
es sobre algo y es para escucharlo relativamente cuando sea. Obviamente hay cosas que quedan viejas o hay cosas que tienen una frecuencia, están atadas a cierto tiempo, pero yo creo que por un lado no es hablar de cualquier cosa, es ir a apuntarle a alguien que le interesa algo, sea aprender, sea entretenerse, sea formarse, es sobre un tema y tiene un valor como episódico, es más parecido a una serie, a un programa de tele que a un clásico programa de radio que está más atado a ocupar el tiempo que estamos ocupando ahora. Total. Y bueno, esto también de aprovechar los recursos sonoros como construcción, ¿no? Como parte del relato, de poder incluir determinados sonidos, determinadas, no sé, detalles que generan también ambientes, climas. Hay de todo, o sea, el sonido que es como un lienzo, digamos, donde uno lo puede llenar o vaciar de lo que quiera, lo mismo que con una propuesta audiovisual. Yo creo que hay podcasts donde yo he sentido que la mayor virtud que tiene es que me doy cuenta que no está editado. No tiene nada, digamos, pero eso es una virtud porque uno se relaciona con la voz, con la forma de narrar, con la forma de hablar del otro y uno se da cuenta de eso. A la vez hay otras cosas que son películas para los oídos y eso es una gran cosa. A mí lo que me pasa un poco a veces es, ¿qué pasa si yo siento que algo que, por ejemplo, un video ensayo en YouTube, digamos, donde el video es accesorio y la narración a mí me lleva, digamos. Yo creo que hoy a veces la elección de si algo es un video o es un podcast, y eso es lo que nos debatimos dentro del festival, si es en video, si es un podcast, si salen diferidos, si salen en vivo, a veces tiene más que ver con la capacidad de conseguir un público o de comercializarlo, o de qué condiciones te ofrece cada plataforma, que en sí de la propuesta. Entonces, medio que nosotros este año, y siempre, pero este año, nos centramos más en, ¿qué estamos tratando de hacer y qué estamos tratando de decir todos en los distintos formatos? Tenemos nuestro criterio, nuestra curaduría y después es encontrarse va a haber por un lado productores de podcast tradicionales y por otro lado los canales de streaming, que es un fenómeno bastante nuevo en Argentina, y en medio de eso ver qué sale. El otro día, hablaban unos colegas que estaban haciendo una maestría en comunicación digital interactiva, que yo la cursé en pandemia, o sea, hace un par de años nada más. Y claro, y era en una de estas clases que les habían dado de que era un stream y definir eso y ver sus características. Y digo, por hace un par de años no existían los streaming como formato a analizar hoy de estos espacios de conversación y demás. Por supuesto ya estaban los streaming más del juego, más de Twitch y de ese perfil. Pero quiero decir, en un par de años, un formato que hoy diríamos está instaladísimo. Sí. Algunos aprovechan más los recursos, otros no, pero totalmente. Entonces, lo importante de estos eventos y de estos encuentros para poder estar siempre actualizados y preguntas que quizás en un momento eran sumamente disruptivas y nos descolocaban y las queríamos etiquetar y pasan los años y nada, te encuentras haciendo algo que funciona, rinde, disfrutás y bueno, no sé bien cómo se llama o dónde empieza y dónde termina uno. Sí, nosotros incluso pensamos el festival en dos ejes. Por un lado, y esto es en realidad de alguna forma de lo que más uno debería difundir, tiene que ver con acercarle cosas a un público general, a un público que no conoce, que tiene ganas de ir a ver más los shows en vivo, y eso está buenísimo, pero nosotros siempre fuimos un festival muy formativo y muy de encuentro para creadores de todas las edades y de todos los niveles de experiencias. En ese sentido nosotros sentimos que tanto si vos haces stream, como si haces video para TikTok, como si el impulso es más o menos el mismo. Después hay un montón de condiciones donde en tal lugar vos sentís que hay más público, lo que sea, pero nosotros nos tratamos de acercar a todos la gente que crea productos narrativos, productos con una propuesta por igual. Y en todo caso, cada uno se identificará más o menos con lo que proponemos nosotros y con lo que nosotros seleccionamos y queremos hacer llegar. Sí, totalmente de esto, de que por más que no entre en determinada etiqueta, si haces un contenido, bienvenido, estás invitado y a formar parte y a construir este evento, que incluso es con entrada gratuita, ¿no? Es totalmente libre y gratuita. Hay un solo taller que es pago por las condiciones de ese taller, pero lo demás es todo gratuito. ¿En qué sedes los encontramos este año? Viernes 18, sábado 19 en la plataforma La Bardén, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la
la noche ambos días, y el domingo hay una actividad que es en el Parque España al aire libre, es un evento de escucha al aire libre, y el cierre en el Cine El Cairo. Qué lindo, así que también para ir rotando por la ciudad. Lo pensamos un poco así, el año pasado nos sorprendió, empezó a venir mucha gente de otros lugares, es una cosa que nos gusta, que está muy buena y que incluso la empezamos a pensar así en conjunto, decir, ok, esto es un motivo por el que venir a Rosario, la Crack Bam Boom es un modelo para nosotros en ese sentido, decir, ok, gente de todos lados que dice hay que ir ahí, esto no existe en otro lado. Y por el otro, son lugares que no existen lugares como esos. El Cine El Cairo, la idea de decir ir a escuchar un podcast a un lugar como un cine, con el tamaño que tiene, con el sonido que tiene, con la historia que tiene. Una acústica pensada para, claro. sí, Y eso es impactante para nosotros también. Qué lindo, qué lindo. Geo, materia podcast, ¿alguno que te guste, que escuches? Yo hace un tiempo escuchaba el de Endeavor, el de Endeavor sobre emprender me gusta mucho. Y iba a decir algo que está buenísimo sobre los podcasts. Yo escuchaba un podcast del diario El Mundo, creo que es un diario español, que me parece algo loquísimo el formato del podcast, porque yo nunca me hubiera puesto a mirar un noticiero, pero es esto de el poder informarse on demand, cuando vos quieras, decís, bueno, dedico un ratito de mi día en informarme de eventos de actualidad, y en mi caso decidí hacerlo a través del podcast justamente por eso, porque lo puedo hacer cuando quiero, no es con el horario que pasa en el noticiero, o tener que sintonizar un canal en particular, es como que ponía Spotify como si fuera a escuchar compañía, música. Sí. Y en ese sentido, Iván, ¿cómo están los podcasts en relación a las plataformas? A las producciones que son propias de las plataformas, a incorporar otras realizaciones. Por un lado, obviamente cuando fue la pandemia, que descolocó a todo el mundo y hubo un avance de todas las plataformas en general, en Latinoamérica, mucho de Spotify, pero fue en todo el mundo, de salir a producir con actores conocidos, con conductores conocidos, etcétera, que después en un momento aminoró porque, por un lado, en Argentina específicamente los canales de streaming es el nuevo juguete nuevo y está bien que así sea. Sí. Y por el otro, porque a la vez primero fue la iniciativa y después aparecieron las limitaciones. Hay gente, me gustaba esto que vos decís de que todo el mundo te dice que le gusta informarse de formas distintas, o todo el mundo te dice que le gusta aprender de formas distintas. Y esas son como las... Hay gente que le interesa más estimular ciertos sentidos o la información a cierta velocidad. Digo, yo creo que mucha gente que fue corriendo al podcast después se encontró que no todo el mundo quiere todo en podcast. Algunos lo quieren en video, algunos lo quieren en texto, viste, todo eso es... Entonces, muy hoy, personal de cada uno, sí. Hoy yo creo que por un lado pasa esto de que la novedad hoy son los canales de streaming. Por el otro, hubo una retirada de las plataformas en producir, entonces lo que quedó son muchas cosas independientes, las cuales algunas son enormes, digo, no es... A la vez, la mayoría de los medios producen podcast como a la vez hacen medio todo. Tienen un podcast, a la vez tienen un streaming, a la vez crean contenido para publicar en redes y a la vez capaz mandan un newsletter. Y eso es también... Es interesante, ok, a tu público a algunos les interesa que les llegue, te consumen incluso en todos esos formatos, eso es interesante. Después sí creo que Argentina se quedó esperando hace un año y chirola, una cosa así, que Argentina se quedó esperando un hit en podcast que hace un tiempo no hay. Te diría desde Intoxicado el año pasado, más o menos a esta altura del año, que no hubo un hit en podcast. Por nombrar uno que por ahí es masivo en cuanto al público, edades y demás, ¿no? La de La Cruda, que ahora volvió con otra temporada, pero que es con video también. Sí, bueno, La Cruda es uno de los ejemplos de... La Cruda es un original de Spotify. Aclaro, original de Spotify quiere decir que lo produjeron en conjunto con la misma gente de la plataforma. Tiene un equipo de producción, pero la plataforma inició esa gestión. Es uno de los últimos, digamos. Tuvo Un Mundo Maravilloso, Caso 63 en Chile, un montón de podcasts originales de Spotify que después dijeron... Creo que esa es una pregunta interesante para hacerse y no por ni criticar ni elogiar a ninguna plataforma en particular, que es... En ese momento era mucha producción y a la vez, después cuando eso frena, ¿qué pasa? Es una pregunta que muchos nos enteramos que se hicieron después. Bueno, pero igualmente muchos quedan, digamos. Sí, no, seguro. Muchas producciones siguen. Desde ya. Pero por eso creo que también es interesante este año el festival lo auspicia YouTube.
Y entre otras cosas, YouTube va a venir a hacer una actividad, a charlar con el público, con los productores en general, sobre sus intenciones como plataforma, lo cual nos parece que está buenísimo. Nosotros lo que más nos copa es que haya contacto, ¿me entendés? Sí, que eso esté sea abierto, sí. Y en ese sentido también es súper interesante porque evidentemente a muchos YouTube les debe parecer una gran plataforma en la que producir. Todos los canales de streaming hoy salen por YouTube en general, más que por las otras o más que por webs propias, qué sé yo. Sí, incluso pensaba, ¿no?, en este ecosistema de medios, y ya no sé si es de medios de formatos, ¿no?, directamente. Quizás antes estaba esto que uno decía es un multimedio, y era porque tenía radio, televisión, página web, y hoy es multiplataformas porque tenés los distintos formatos. Es como que se hace ese intercambio, esto que decís, bueno, tienen tienen un newsletter y tienen una emisión y tienen... Claro, es cómo se va reconvirtiendo, obviamente, ¿no?, con la digitalización, y es un proceso mucho más largo, pero digo que hoy nos encuentra la foto en esta situación. Sí, también es súper interesante cómo hay medios para los cuales se adaptan los contenidos y hay medios en los cuales salen los mismos contenidos. Hay contenidos que se filman con video, pero después te sale el audio en distintas plataformas. Yo escuchaba un audio durante la pandemia, un podcast durante la pandemia de comedias, que era Aislados, el podcast, que es el que hacen Lucho Mellera, Lucas Lauriente. Y durante la pandemia, que quizás tenía más tiempo enfrente de la computadora, miraba el video, qué sé yo, después lo empecé a escuchar en el auto cuando empecé a volver a las actividades, y consumía desde otro lado, desde Spotify. Entonces está buenísimo cómo cada uno puede tener distintos contactos con el mismo contenido incluso. Sí, y es interesante cómo eso te estimula sensorialmente, no para ir en pos de uno o de otro, pero sí para uno reconocer que a uno le puede interesar muchas formas. No es que vos decís, yo soy fanático del video y se terminó, claro, sino que hay momentos del día, hay temáticas y todo. Hay para todo tipo de público y para todo tipo de producciones. Yo soy muy de mirar cosas en YouTube y minimizar la pestaña, digamos, y me quedo escuchando, pero después a la vez hay otros casos de gente que algo solo de audio no termina de generarle un espacio de concentración. Sí. Después ahí podemos entrar en un tema de, yo creo que como generación y todo tenemos una cuestión de la capacidad de concentración y la cantidad de estimulación que necesitamos. Eso en sí está fuera de nuestro control, pero sí eso de, ok, algunas cosas originalmente son con video, pero solo el sonido funciona, u otras cosas eran solo con sonido, pasaron al video. Yo estuve en un proyecto de podcast que pasó al stream y no funcionó, y no porque no funcionó como no anduvo comercialmente, sino porque el humor o el chiste de la cosa de alguna forma no se trasladó. Hay algo ahí que se perdió hay veces que las cosas uno dice agreguemos tal cosa porque suma y termina restando. Sí, ese detalle en el código, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero tenemos podcast para todos, 18, 19 y 20 de octubre con el Festival Estéreo. Hacemos una pausa muy cortita, ¿sí? Y seguimos entonces como Popurrí Digital.